estudiaste en Brasil, vos estudiaste en Guaira, ¿verdad? Pero ese era tu Sí. objetivo, ¿vos nomás te fuiste a estudiar o, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, mi hermana, que vos le conocés a través de ella, nos conocemos nosotros, ¿verdad? Que ella es tu amiga. Mi mamá lo que nos inculcó a estudiar allá en Brasil y Mm. tipo no fue que yo me quería ir a estudiar, sino que ella lo que me llevó a estudiar allá. Pero vos quisiste irte allá para estudiar por ese objetivo. A principio no. Yo estudié 6 meses en Brasil. Creo que fue lo equivalente al primero de la media hora, que vendría a ser la mitad, la segunda mitad del año, esos 6 semestres, o sea, ese semestre final. Y mi ida obedeció a que, a ver, hablando así a grandes rasgos y tratando de resumir por una cuestión de inmadurez de la edad y de dificultades para lidiar con, no sé si problemas o cuestiones propias de la edad. Entonces yo como que llegó un punto donde yo no me sentía más cómodo en el colegio en el que estaba. Y una de las alternativas fue estudiar en Brasil. ¿Sí? Entonces me acuerdo que me fui, vi todos los colegios que había. Y después cuando fui a Husville, que fue el colegio en el que estudié, que es un colegio público, me acuerdo que yo entré, pregunté así en la secretaría y me dijeron sí, sí, se puede, porque en realidad yo había visto a inicios de años, pero postergué mi ida a julio, agosto por ahí. Entonces me acuerdo cuando fui, pregunté y en un momento entré así y una de las profesoras que iba a entrar en una de las clases que iba a ser mi clase me dijo, ah, sí, vení, vení, te voy a mostrar. Yo entendí que me iba a mostrar tipo desde afuera, mira, eso van a ser tu compañero, esa va a ser tu clase. Y ella abre la puerta así y me hace pasar y me dice, él es un compañero de Paraguay que viene a ver, posiblemente va a estudiar con ustedes. Te Y presentó ya me luego. presentó y me dijo así, fue muy increíble la verdad porque tiró así un speech de tolerancia y aceptación por el hecho de que yo era paraguayo, posiblemente iba a tener dificultades con el idioma y cosas así. Y me acuerdo que me dijo porque yo hablé y mi mamá se fue conmigo, ¿verdad? Entonces yo así encogí todo, no sabía qué decirle, le miré a mi mamá y mi mamá me hizo así un gesto de hablar. Y sinceramente no me acuerdo qué dije, creo que saludé y dije hola, y algo así nomás, ¿verdad? Y después al toque empezó a hablar, ahí fue cuando la profesora dijo eso de tener tolerancia con los... Y inclusive yo, un año yo estudié allá, ¿verdad? Y realmente ellos eran un poco racistas con los paraguayos. Yo me peleaba con muchos rapay. Realmente pasé mal porque primero yo no me quería lo ir a estudiar en Brasil. A principio. Sí, yo no quería lo, fue una obligación nomás de mamá, ¿verdad? Pero vos sabés que hoy, ahora yo veo la diferencia de la educación allá en Brasil y acá en Paraguay. Yo dije que perdí, no es que perdí tiempo, sino que perdí de no darle valor a estudiar allá. Porque yo ese año yo no me iba a estudiar, mataba aula, desastre era, porque yo estaba viciado en el fútbol, ¿verdad? Y yo quería entrenar. Y justo era a las 11 nosotros ya agarramos la balsa acá. Sí, Nosotros por balsa no íbamos, teníamos que ir por balsa. por balsa. Y, Teníamos que y almorzar las 10:30 por sí, ahí. las 10:30, man, porque la balsa salía a las 11 y allá la 1 o las 12:30 creo que era la 12:30 entrada. creo que era la entrada. 12:30, man. Era un sacrificio enorme, viejo. Y yo tenía que dejar mi práctica, ¿verdad? Pues yo practicaba. Yo te juro que con mamá tuve muchos problemas por eso, porque no quería estudiar. Pero vos sabés que la diferencia de Brasil era abismal. ¿Vos podés contar alguna diferencia? Después yo cuento. Ahí está. Con relación al tema este de la discriminación, en mi caso, la verdad que yo no pasé tanto por eso, pero sí también ponerle que había, qué sé yo, algunos compañeros de otros grados y gente así que no era tan cercana a al círculo que formé, que eran un poco hostiles. Pero algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando yo tuve mis primeras clases oficiales, por decir de alguna forma, en Husgo, yo me fui a la secretaría y uno de mis compañeros, o sea, un grupito que tenía que entrar, en realidad llegaron tarde, entonces le retuvieron ahí en la secretaría, no le dejaban pasar todavía.
Y uno de ellos se me acercó y me dijo, vos sos el paraguayo, vas a estudiar acá. Y yo le dije, sí. Me dijo, vamos, nosotros ahora vamos a entrar a la clase. Y ahí entonces yo entré ya con ellos. Entonces, de cierta forma me sentí ya acogido y respaldado, ¿verdad? Y al principio sí no hablaban nada, pero después fui estrechando lazos con ellos y fue la gran puta. De hecho, con muchos de ellos tengo todavía contacto. Contacto. Cada tanto así nos escribimos, nos saludamos en los cumpleaños, las fiestas y cosas así. Y bueno, con relación al tema de la educación, sí hay mucha diferencia. Eh, creo que un factor muy a tener en cuenta es el tema que ellos también estamos hablando de una sociedad un poco más desarrollada, con más años, con más tradición, políticamente con mayor inversión en educación, con gente que tiene más conocimiento de causa. Haciendo una comparación, por ejemplo, acá con Paraguay, que no necesariamente una persona que está en el Ministerio de Educación tiene como un currículum o un bagaje de, qué sé yo, no necesariamente un profesor, por ejemplo. En algunos, no me vienen muy bien a la cabeza los últimos ministros, quiénes fueron, pero incluso, por ejemplo, hace unos años, unos estudiantes hicieron tomaron un colegio y la ministra tuvo que renunciar, ¿verdad? Que incluso en ese caso, otra vez me parece que ella sí tenía formación, pero es muy difícil el trabajo de gestión. Pero sí se notaba mucho la cuestión de la formación de los profesores. En mi caso, allá en Husville, ellos eran un poco mayores, había de todo, la verdad, había profesores viejos. Pero la estructura, por ejemplo, cada materia como tenía un libro grande y dentro de ese libro se elegían los tópicos. Acá generalmente en Paraguay creo que ya hay estructurado un programa que hay que seguir, que hay que respetar y no se puede salir tanto de eso. Y nada, había también una cuestión de conocimiento didáctico de los propios profesores porque yo atribuyo más a la experiencia, ¿verdad? Entonces de saber lidiar un poquito con los alumnos en cuanto a formación, ¿verdad? De los profesores, porque haciendo una comparación con los profesores de acá, por ejemplo, me recuerdo de un evento en particular que me marcó, que tenía un profesor que me acuerdo que estábamos, creo que era haciendo manualidades, y estaba haciendo yo y estaba haciendo mi compañera, todos estaban haciendo en realidad. Y este profesor como que yo hacía lo mismo que mi compañera, no en cuanto a manualidad, sino a ponerle que hablar o algo así. Y mi profesor me llamaba la atención a mí y a mi compañera no le decía nada. Y llegó un momento donde yo le contesté. No me aguanté y le contesté, ¿verdad? Y no recuerdo muy bien cuál fue su reacción, pero él se detuvo y se calló, ¿verdad? Lo que sí creo que él me dijo que deje hacer y que deje hacer la manualidad y me quedé quieto. Entonces yo estaba en mi lugar sin hacer nada. Y en un momento agarro así una hoja de la materia siguiente, ponele para leer, adelantar. Y escucho que él dice, no agarres eso, no toques eso. Pero yo no pensé que me estaba hablando a mí, porque era con un tono así muy alto y un poco violento. Entonces ignoré eso y de repente nomás escucho así unos pasos fuertes en dirección mía y de repente me estira así la hoja con toda, ¿verdad? Y yo me quedé así súper choqueado y asustado y me recogí ahí en mi lugar. Y después, qué sé yo, después de un tiempo así, me acerqué a él, nos saludamos y todo bien otra vez. Pero mirando desde acá, me parece que fue algo así muy incorrecto, que no era una manera de dirigirse o de lidiar con los adolescentes o qué sé yo, ¿verdad? De un profesor de tratar hacia un alumno por toda esa implicancia. Al punto de que es algo que me acuerdo todavía muchos años después y no de una Porque te buena impactó, manera. ¿verdad? Sí, porque me impactó.